Hola, buenas tardes. Se oye bien, ¿verdad? Pues muy buenas tardes a ustedes que están aquí, a los compañeros y compañeras que están en clase. Y bueno, pues hoy se nos quedó el día, aunque soleado, un poco triste, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues dado que estamos vivos y estamos aquí, les propongo una tarde de experimentar cosas que son realmente muy bellas, ¿no? Y elegí hablar de un autor que es Sandro Botticelli, ¿cierto? Un autor que todos ustedes conocen, que muy posiblemente en las clases de historia del arte que ustedes llevan ya a sus espaldas durante estos años, pues eventualmente han trabajado. Puesto que es un artista, aquí les he puesto icónico, ¿verdad? Es un artista que, si bien fue bastante importante, ¿no? En su momento, en esa segunda mitad del siglo XV en Florencia, eh, posteriormente durmió el sueño de los justos, fue olvidado para ser luego recuperado en el siglo XIX y llegar con muchísima fuerza, ¿no? Hasta nuestra cultura, convirtiéndose en algo así como un artista de masa. Saben ustedes que pueden conseguir una toalla de playa con la Venus, ¿no? De Botticelli, las recreaciones a nivel artístico, ¿no? Por ejemplo, los iconos pop de Andy Warhol, ¿no? Estas serigrafías, o incluso este anuncio del Ministerio de Turismo del Gobierno de Italia muy reciente en que usa esa imagen de la Venus. A modo de chica Instagramer, ¿no? De influencer que va haciéndose fotos por distintos puntos importantes, ¿no? O turísticos del país, pues hacen de esta artista, como digo, algo así como un artista de masas. Sin embargo, creo, o mi experiencia cuando imparto a Botticelli, que llevo ya bastantes años haciéndolo porque me encargo del arte moderno, en Alcalá, pero también lo hice con anterioridad en la Universidad de Granada, es que ciertamente es un artista en el que se pierde el conocimiento del todo en favor de una parte ciertamente muy hermosa y muy popular, que es esa magnífica pintura mitológica, pero que a la postre tenemos que reconocer que es una minoría de la producción de este artista. Entonces, lo que yo les quiero proponer esta tarde es un recorrido por un Botticelli eh, que entiendo que es que entiendo yo humildemente, perdónenme, igual estoy equivocada, es el recorrido por su obra que hay que hacer y es un entendimiento de la misma desde el entendimiento del paisaje o clima moral, intelectual y espiritual del momento, porque la obra de Botticelli, como la de otros muchos artistas, no se puede separar de la Florencia de la segunda mitad del siglo XV. Y estoy segura de que ustedes han estudiado Renacimiento y conocerán muy bien el Renacimiento y... Y eso está genial porque nos sirve para entender el artista. No obstante, quería plantearles no tanto esas características del Renacimiento, que si quieren yo se las refresco, ¿de acuerdo? Pero quería acercarlos más bien un poco, como les digo, a esa teoría del arte que hay detrás de Botticelli y a ese clima intelectual e incluso religioso, no incluso no, y religioso que hay detrás de la obra del artista. Bien, nos situamos en el Renacimiento y como ustedes saben, esa etimología de Renacimiento que viene acuñada ya por Vasari desde el siglo XVI en las vidas, hace alusión, ¿no? A un fenómeno histórico que va a suceder en Italia, en Florencia, a principios del siglo XV y que popularmente se explica como un volver a nacer de las artes, ¿no? Pues que se dan en este lugar y en este momento, como digo, primero en Florencia y luego a partir de ahí va a irradiar a Roma, a otras repúblicas o ciudades-estado
italianas y de ahí a Europa y luego a América. Igualmente, todos ustedes saben del Renacimiento, que es un periodo de, bueno, de varios siglos, pero también de grandes maestros, grandes obras, ¿no? Y grandes transformaciones estéticas. Y hasta aquí eso está muy bien y es real y es innegable. Y yo digo, ¿un renacer a qué? ¿Un renacer a qué? Pues les he traído este Bacanal de Tiziano, que podía haber traído cualquier otra obra, pero es que esta tiene todo lo bueno de ese renacer a ese mundo clásico, ¿no? Ese renacer al mundo clásico. Y Tiziano aquí te pinta un cuadrito bárbaro que está en el Prado, muy posiblemente todos ustedes lo han contemplado, y que lo tiene todo, lo tiene todo. Tiene el desnudo en primer término, tiene al borrachito en la parte de atrás, tiene todo el componente e ingrediente báquico, la energía, ¿no? La alegría, ¿no? Del vivir y representa ese soñado y ese buen mundo antiguo al que se pretende volver, al que se pretende volver. Y esa vuelta que siempre la vemos de un modo como muy positivo, ¿no? Como salir de esas tinieblas, de esa imagen tan estereotipada, ¿no? De esa grandísima última etapa del medievo, ¿no? Que sin duda tuvo unas consecuciones artísticas magníficas, ¿no? La vemos como algo muy luminoso y muy positivo. Y yo no digo que no sea así, pero sí les quiero decir que esta sociedad, ¿no? De la última, ¿no? Edad media, en el que una pequeña élite, porque no nos olvidemos, y esto lo quiero recalcar y luego lo vamos a ver en la obra de Botticelli, en el que una pequeña élite, en vez de poner sus ojos en el futuro, decide volver sus ojos al pasado, va a traer y va a ser consecuencia de una importante quiebra. Entonces, para mí, el renacimiento es un renacer que conlleva una quiebra que va a comenzar a sanar, una cicatriz que se va a comenzar a, a curar, ¿no? De un modo progresivo y despacio con el barroco. Y el Renacimiento es una ruptura y es una ruptura dolorosa. Y una ruptura dolorosa de un fenómeno que el mismo Rafael Turbino denominó con no poco desprecio como ese fenómeno gótico, que no solo se refiere al arte gótico, sino al arte de toda la Edad Media, como esas malas consecuciones artísticas deleznables y detestables y de mal gusto que había hecho ese pueblo godo que no había entendido ese mensaje de la antigüedad, ese pasado grecolatino. Y hablo de pasado grecolatino porque no existe en este momento una división mental entre un mundo griego y un mundo romano, ¿cierto? Y tenemos que llegar al siglo XVIII realmente para que Edward Gibbon, en su historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, nos diga qué fue esto tan terrible que sucedió para que se diera el fenómeno gótico. Jolines, y estábamos también con ese arte clásico maravilloso en el que esta gente está poniendo sus ojos y se pasa a estas consecuciones que entienden deleznables. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que pasa, nos dice Gibbon, es el nacimiento del cristianismo que acaba, ¿no? Con esa romanidad. Y en esa, en ese renacer clásico que se da desde arriba hacia abajo, tenemos magníficas imágenes. Hemos visto este Tiziano, ya nos vamos metiendo con esta magnífica obra que todos ustedes, si piensan en Botticelli, harto probable es la que tienen en la mente, que es este nacimiento de Venus, que lo tiene todo, tiene el desnudo, tiene la gracia, tiene la mitología, tiene los céfiros, tiene la luz. Luego entraremos en hablar de la luz en este cuadro, pero esto se hace muy posiblemente para la casa de Medici. Y es una élite que está con unas ideas, con unos pensamientos,
los que ahora entraremos y que no son compartidos por la sociedad. Esto no es lo que la sociedad de la época vive, ¿no? Y frente a esta Venus del 1485, le podría haber puesto la primavera igualmente, que luego la veremos. 5 años después tenemos, les he traído esta magnífica obra, que es posiblemente una de las más importantes de la última etapa de Sandro Botticelli, que es esta Natividad mística. Una Natividad mística que en 5 años nos lleva de pintar a esa magnífica Venus, ¿no? A un cuadro con un rompimiento celeste, con ángeles danzantes sobre un fondo dorado, y que si le borras el nombre del Botticelli, a excepción de la gracia de esa Virgen magnífica, pues podrías pensar que es un Cimabue o es un neomedievalismo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en la obra del Botticelli? Esta es otra del 1500. Los últimos 10 años se dedica a pintar magnífica obra de este estilo, ¿no? Terriblemente místicas, dramáticamente religiosas, podríamos decir. Pues mire, ha pasado una crisis, ha pasado una ruptura. Aquí les he traído, luego lo veremos, esta Epifanía, Adoración de los Reyes de la Capilla Lamy, que está, bueno, se hizo para Santa María Novella frente a esta Natividad mística. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado una ruptura. Ha pasado la ruptura del Renacimiento. Y la primera ruptura del Renacimiento, o la primera fractura, ¿no? En ese magnífico mundo clásico, se va a dar en los años 90 del siglo XV hacia 1904 con Savonarola, del que luego hablaremos largo y tendido. Pero esa primera fractura va a ir increciendo, va a ir increciendo, eh, y pasa esto, y pasa esto. Tenemos a un agustino que todos ustedes conocen, ¿no? Que es este Martín Lutero, un hombre ciertamente de Dios, un profesor, un teólogo, un profesor de textos, concretamente de Antiguo Testamento, que viaja a la Nueva Roma imperial, la Nueva Roma imperial de Julio II. 1500-1502 comienza el monumental nuevo proyecto del Templo del Vaticano, cogiendo en 1506 las obras Domenico, perdón, Bramante, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues el papado venía de un tiempo realmente oscuro de corrupción, el cisma de Aviñón, ¿no? Y en cierto modo esa segunda mitad del 15 con la progresiva restauración del papado, y la llegada de Julio II al mismo, con la idea de crear, pues bueno, es la creación de los estados modernos, de crear el estado papal fuerte, ¿no? En el que esa basílica anterior, ¿no? Esa basílica de San Pedro anterior, una basílica paleocristiana, que se entiende que ya no muestra el poder de ese, bueno, de ese estado papal, que lo que quiere hacer es coger los lenguajes del Imperio Romano y constituirse en un nuevo imperio, en este caso papal, ¿cierto? Entonces destruye la basílica y empieza a alzar el magnífico templo, ¿no? Que primero lo hace Bramante, la planta de Bramante, muere Bramante, te coge las obras Rafael, ¿no? De Urbino, y así llegan luego a Miguel Ángel. Y bueno, otro día si quieren vengo y le hablo del Vaticano, pero que esa obra era tremendamente cara. El proyecto de Julio II era tremendamente caro y va a conllevar, entre otras cosas, esas ventas, ¿no? De indulgencias a lo bestia, ¿no? En este momento, porque hay que financiar la obra. Y el mismo Lutero, cuando está en Roma, va a comprar esas indulgencias para su familia. Lutero era un hombre de bien, era un hombre de fe. Lutero no estaba del todo en contra de las indulgencias, pero Lutero sí va a estar en contra del uso espurio que se está haciendo de las mismas en favor de ese renacimiento,
de ese arte que pone sus ojos en ese pasado imperial, en ese pasado clásico. Y Lutero no es que fuera muy moderno, Lutero es que era cristiano y va a estar en contra de esto. Ya saben ustedes todo lo de Nuremberg, ¿no? Y las famosas tesis, ¿no? Las 95 tesis de 1517. La primera ruptura va a ser Savonarola, la siguiente es esta, y el Renacimiento no sale gratis. El Renacimiento no sale gratis. Y bien saben ustedes, ¿no? Pues, bueno, se le llama a las dietas, el príncipe elector salía con Lutero y entramos en un panorama de todas las guerras de religión que va a haber en Europa. Generaciones y generaciones, más de 120 años de guerras de religión en Europa que viven esto. Y cuando uno ve este Peter Bruegel, ¿no? El triunfo de la muerte, dice, ¿y de dónde saca este tipo estas ideas tan espectaculares? Miren, generación tras generación que no conoce la paz. Lo saca de su vida. El Renacimiento y las felices ideas del Renacimiento no salen gratis. Es una quiebra, una terrible quiebra en una sociedad que el único valor compartido que tiene en toda Europa es el cristianismo. Y sí, tenemos a Giorgio Vasari, todos ustedes seguro lo conocen, con ese concepto de Rinascita y esa visión tan magnífica que parte de Giotto, encuentra su máxima expresión en el arte de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos habla del Renacimiento. Y no quiero yo tampoco entrar mucho en el concepto de Renacimiento, pues porque seguro ustedes lo conocen muy bien y seguro ustedes conocen muy bien esas características de esa vista en el pasado, esa conquista, ¿no? De la realidad circundante a partir del uso o el desarrollo, por ejemplo, de la perspectiva cónica, ¿no? Esa ventana albertiana de la que ahora vamos a hablar, ¿no? El poder llevar las tres dimensiones a un formato de dos, ¿no? A una tabla primero, a un óleo después, ¿no? También ustedes conocerán la importancia del mecenazgo, ¿no? De ciertas familias italianas, de esas cortes elitistas aristocráticas, profundamente cultivadas, que van a usar, ya no es que vayan a amar, es que van a usar el arte como un mecanismo de hacer política y de reafirmar su poder, porque entiéndanme, el arte no va de que las cosas sean muy bonitas o muy feas, que a veces también, el arte es política. Nadie hace inversiones de esta categoría y esfuerzos semejantes de un modo tan naif. No, miren, el arte es política, lo sigue siendo, ¿no? Tenemos al artista reivindicando o reivindicándose como una actividad intelectual. En el caso que nos toca, ¿no? Con Botticelli no va a ser tanto así porque los pintores van a ir un poco posterior. Luego tenemos ese magnífico humanismo del que se nos llena la boca hablando de secularización de la vida y la cultura. Sí y no, miren, no tanto. Contraposición, fe y razón. No, no. Sí y no. Yo les digo que no. No para la gente normal, no para el pueblo, para esta élite, pues sí. Miren, al hombre del Renacimiento le importa tanto la salvación, perdón, al hombre medieval le importa tanto la salvación de su alma como al hombre del Renacimiento. No te acuestas medieval y te levantas de Renacimiento. Pero lo que quiero que entiendan que estos movimientos humanísticos que, que van a ser muy importantes para la obra del Botticelli, y ahora les diré por qué les estoy contando todo esto, forman parte de unos círculos intelectuales absolutamente elitistas y no llegan a estas personas y ahí viene esa ruptura, ¿no? Bueno, les he traído que no existe una cultura secular. Puede existir movimientos seculares, ¿no? Y me gusta mucho la afirmación de Bárbara Daly, que la citaré alguna vez más en esta clase, em, que es relativa a Miguel Ángel Buonarroti, pero que creo que nos viene muy bien para ir entendiendo un poco a dónde quiero ir. Y dice, puso su empeño en plasmar el orden divino utilizando los recursos disponibles en el más acá para que calaran así más hondo en el espíritu del creyente. Seguimos en lo mismo, que ahora en vez de mostrarte una imagen más simbólica, voy a usar
los recursos de la naturaleza, esos ojos puestos en la naturaleza, que tiene, bueno, una naturaleza mejorada, ¿no? Pero en el fondo, esa representación de la naturaleza tan típica del Renacimiento. Y hablando de esos humanismos, y les estoy hablando de esta crisis y de estos humanismos y también de estas quiebras y reacciones, porque sin ellas es imposible entender a Botticelli. Botticelli es un hijo de la Florencia de su tiempo y su arte va a estar absolutamente imbuido de estas cosas. Tal vez, pues porque está en Florencia, porque va a formar parte de la Academia Platónica en Merichea, porque parte de sus mecenas y comitentes son gente que le está demandando obras en relación a ciertas ideas y posteriormente, tal vez por oportunidad o tal vez por decisión, va a modificar su estética. Pero para poder entender esto, les quiero hablar muy ligeramente, luego entraré en algo más detenidamente, pero bueno, de algunos nombres ya para que nos vayan sonando de la Florencia de aquella época. Nombres que están, por supuesto, dentro de la corte medicea y también dentro de esa academia platónica. Y uno es Pico de la Mirándola, en el que destaca su libro El discurso sobre la dignidad del hombre. Pico de la Mirándola va a propugnar o nos va a hablar de ese libre albedrío, ¿no? El libre albedrío como algo que da la verdadera dignidad al hombre. Va a tener tesis hasta cierto punto sincréticas en las que va a entender que todas las religiones, la griega, la hebrea, la maometana, es importante el uso del Corán que hace Pico de la Mirándola, tienen algo de verdad y pueden funcionar en común, ¿no? O pueden integrarse para entender mejor la tradición cristiana y bueno, es uno de los padres de ese humanismo cristiano que coloca al hombre, ¿no? en el centro del universo, eso sí, sin cuestionar nunca la autoridad de Dios. Estos discursos, como les digo, no son los que están en ese ambiente cortesano, pero no son compartidos por la gente. Y este me interesa especialmente, porque luego vamos a entrar a tratarlo. Porque la obra de Botticelli es imposible de entender sin la teoría del Eros de Marsilio Ficino. Marsilio Ficino es un clérigo también de esa academia y de esa órbita. Merichea, que va a ser un traductor de Platón al latín y también va a traducir las obras de los grandes neoplatónicos de la antigüedad, primero de Plotino y luego de Pseudo Dionisio Areopagita y el core, ¿no? de la filosofía de Marsilio Ficino es esa intención de vincular o fusionar lo que sería la filosofía platónica y neoplatónica con el cristianismo, esa conciliación de Platón con el cristianismo, dando lugar a lo que se llama el neoplatonismo renacentista y acuñando una teoría sobre la que luego voy a entrar, que es la teología del amor, o bueno, la teoría del eros también se denomina. Y es muy importante para entender qué es lo que hay. Y frente a estas historias que le cuento, pues tenemos a Girolamo Savonarola, ¿no? Y la República Teocrática, que tras la huida del poder medicheo en el 1494 surge con esas hogueras de las vanidades en las que no solo Botticelli va a aprender parte de sus cuadros, sino la sociedad en general va a ir a quemar pues todo aquello susceptible de suponer un lujo, una vanidad o algo que les alejara en cierto modo de ese integrismo religioso que se predicó durante 4 años en la Florencia del momento. Pero como les digo, luego entraré.
¿qué quería yo aquí mostrarles un poco, ¿no? Porque ahora voy a ir entrando en todo esto. Yo les quiero mostrar un artista en un espacio y en un tiempo. Un artista que es hijo de su espacio y de su tiempo. ¿Por qué se pinta esa Venus tan magnífica y es tan hermosa? Eso tiene una explicación. ¿Por qué termina haciendo esos cuadros que les he puesto, ¿no? Pues también tiene una explicación. Quiero hacer una lectura del maestro que va desde un arte idealista y neoplatónico a un arte eh, religioso, o místico o espiritualista, creo que lo he llamado, por influencia, ¿no? de ese otro tiempo. Espero conseguirlo y que ustedes me puedan seguir, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que hacer es entender un poco pues, la cronología. Sandro Botticelli nace en el 45, 1445, nace en Florencia y Florencia es la cuna del Renacimiento. Florencia es la dama de las ciudades europeas, una ciudad pequeña pero hartamente próspera, con un ingente negocio de paños, con una élite aristocrática de familias muy importantes que no solo son los Medici, son los Rucellai, son los, Dios mío, los Pazzi y muchos otros, ¿no? Eh, este artista, nuestro artista, lo tenemos que situar en una segunda o tercera generación. En la primera generación, seguro ustedes la conocen, es ese Brunelleschi, ¿no? Con las magníficas consecuciones estéticas en arquitectura, ¿no? Es el padre del Renacimiento, es el nuevo Dédalo, que podríamos decir, con un Donatello, hemos tenido también a Fray Angelico y fundamentalmente al Masaccio. Este hombre es una segunda, una tercera generación. Tengan ustedes en cuenta que Leonardo da Vinci es solo 7 años menor que este hombre. Hablamos de él como un artista del 480, ¿cierto? Y luego Leonardo es 580. Bueno, mire, las cosas, los historiadores del arte tenemos cajoncitos donde colocar cosas, pero lo que quiero que entiendan es que realmente viene a ser una generación muy parecida a la de este Leonardo. Es una Florencia en la que va a trabajar nuestro artista, regida por Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico llega al poder en 1469, muere en 1492. Es un tiempo que se considera la edad de oro del arte florentino. Lorenzo el Magnífico, como todos ustedes saben, va a tener una magnífica corte humanista y aunque no fue él, fue su abuelo Cosimo, perdón, de Medici quien funda la Academia Platónica en una de sus villas, la Villa Cariñano, que está a la afuera de Florencia. Sí que va a tener una inmensa actividad con Lorenzo el Magnífico, que va a usar la cultura en definitiva como un arma propagandística de su reinado. Y bien, pues, ¿quién es este Sandro Botticelli, que realmente se llama Alessandro Di Mariano di Bani Filippi? Bueno, pues miren, este señor, como le he dicho, nace en el 45, va a morir en 1510 y va a nacer en el arrabal de Solferino, en Florencia. Por cierto, van a nacer en ese arrabal, van a nacer muy cerca de la familia Vespucci, que va a ser importante para su carrera. Su padre se llamaba Mariano, su madre se llamaba Esmeralda y él va a ser el menor de cuatro hermanos. Cuando Sandro Botticelli nace, su hermano Giovanni tenía 25 años y parece que el hermano va a actuar en cierto modo como algo así, como un padre putativo, va como a cuidarlo, a adoptarlo en cierto modo. Y
este hombre era el que sí que tenía el mote de Botticelli. Botticelli, pues no sabemos muy bien por qué. Hay quien dice que porque el tal Giovanni era bajito y regordete al modo de un barrilete, ¿no? Que es lo que significa el mote, ¿no? El apodo de Botticelli. O bien hay quien dicen que se llamaba Botticelli porque le gustaba el buen beber, ¿no? Pues sea como fuere, Giovanni Botticelli va a dar nombre, ¿no? Pues le va a dar el nombre, ¿no? A su hermano. Em, Sandro Botticelli se ve que era un joven espabilado, amante del estudio, va a conocer a Alberti, va a leer la pintura de Alberti, pero aún así su familia decidió que más que dedicarse a los estudios, le diré que su padre era curtidor, no era una clase social adinerada, tampoco era una clase social a la que le faltara nada, eran trabajadores. No obstante, deciden formar al niño como orfebre y nos dice Vasari que la primera formación en un taller gremial, por supuesto, se va a formar dentro de un taller gremial. Esto no es un Alberti universitario y aristócrata e intelectual. Él va a entrar en una bodega, ¿no? Y primero va a tener una actividad de orfebre. Pero también nos dice Vasari que el niño o el joven, porque no entra tan pequeño a su formación, va a sentirse realmente muy inclinado hacia la pintura y de una formación de orfebre. Pues bueno, pues la va a dejar y se va a pasar a aprender pintura. Y el maestro de Botticelli va a ser Fra Filippo Lippi, luego únicamente Filippo Lippi. Va a entrar en la bottega, en el taller de Lippi. Y allí pues va a estar en Prato, los programas de frescos de la Catedral de Prato que va a hacer Lippi, va a entrar en contacto con Filippino Lippi, hijo de Filippo Lippi, que luego pues bueno, va a ser un pintor muy notable también, muy importante, y que además luego Filippino Lippi va a estar en el taller de Sandro Botticelli, ¿no? Son como vidas cruzadas. Y les digo que estudia con Lippi porque la influencia de Lippi va a ser importantísima. Lippi es un excepcional dibujante, es un autor delicado sin ser empalagoso, lírico, pero a la vez expresivo, con una pintura delicada, ¿no? Y muy bella. Ahora les pondré alguna obra de él, ¿no? Y esto va a estar, ese magisterio lipiano va a estar sin duda en la obra de Botticelli a lo largo de casi toda su etapa. Cuando vuelven de Prato, este hombre vuelve con Lippi, va a estar, perdón, del 1464 hasta el 67. Posiblemente hacia el 67, Botticelli es un artista independiente, vuelve a Florencia, allí se establece y sabemos que entra en contacto con otro gran taller de la Florencia del momento, un taller humanista y espectacular como el de Verrocchio, donde se forma, entre otros magníficos pintores, el Ghirlandaio o Leonardo da Vinci. Y allí este hombre pues va a entrar en contacto también con Leonardo. La obra de Sandro Botticelli, si bien es muy conocida por su obra mitológica, que sin duda es excepcional, es muy polifacética, pero el grueso de su producción es una obra religiosa. Ahora les iré explicando. Además de la mitología y, por supuesto, la obra religiosa, quiero que tengan muy en cuenta que en él va a ser muy importante, por una parte, esa filosofía neoplatónica que intenta esa concordatio. La concordatio es una de las características también del Renacimiento y el gran maestro de la concordatio es Rafael de Urbino en las estancias del Vaticano, ¿no? Por esta concordatio va a ser fundamental, esa concordancia entre
lo que sería el pensamiento, la religión antigua y ese cristianismo. Y por supuesto, la literatura de los grandes maestros de escritores del momento o ligeramente anteriores. Estoy pensando en un Boccaccio o estoy pensando en un Angelo Poliziano, que es fundamental para entender la obra de este hombre. Y antes de meternos un poco en harina, ¿no? En harina, de ir viendo un poco su obra y qué hay detrás de cada una de esas obras, yo les quería dar unas características básicas que en algunos casos luego las voy a llevar a la pregunta de por qué pinta esto así, o vamos a intentar entender por qué este hombre pinta esto así. Bueno, idealización y línea. El arte de Botticelli es altamente idealista. Uno ve este San Sebastián, que es uno de sus primeros desnudos, y se puede preguntar, ¿existe alguien en el mundo así? Pues miren, no, parecido, bueno, tal vez. Lo entendemos como reconocible, sí, pero esto es un arte absolutamente idealizado, idealizado. Un arte además en el que el dibujo, la primacía de la línea sobre el color, es fundamental, fundamental. Botticelli es un gran dibujante, es un gran dibujante, con un gusto, y creo que en este San Sebastián, o piensen ustedes en la Venus, ¿no? Que hemos visto antes, con un gusto por la estilización de las figuras. Son figuras muy alargadas, de gestos generalmente suaves, y algunos estudiosos las ponen en relación con esas figuras estilizadas del último gótico. Sin embargo, esa estilización y ese idealismo también van a estar muy influidos por las teorías neoplatónicas de Marsilio Ficino. Y ahora iremos a eso. La luz y el color, no es un gran colorista, es un autor de luz bastante clara, de tonos claros, como les digo, y en el que no hay claro oscuro. No hay claro oscuro, no hay interés en eso. Y eso es por el neoplatonismo de Marsilio Ficino. Ahora iremos a eso. Espacios poco profundos, no interés por la perspectiva. Este hombre va a estar, sobre todo en su primera etapa, a vueltas con la perspectiva y tener bueno, una buena consecución de la perspectiva en esta época era importante. Va a ser tal vez uno de los corazones, ¿no? De la práctica pictórica del 480. Piensen ustedes en la obra de Uccello y toda esa experimentación con la perspectiva, ¿no? Conseguir esas tres dimensiones en las dos dimensiones. La verdad es que Botticelli, y ahora se lo mostraré en imágenes, va a tener problemas con la representación espacial en la obra. Y bien porque va a desistir, aunque me niego a pensar eso, ¿no? Porque torpe no era este hombre, ¿no? O bien porque va a haber un pensamiento muy poderoso detrás de la creación y consecución de una estética, este hombre va a desistir de la perspectiva. Y toda esta historia de la perspectiva cónica, de un Mantegna, de un Uccello, como les he dicho, no son una prioridad en la obra de nuestro artista. Aquí le he puesto simbolismo y neoplatonismo, importantísimo, y luego misticismo. La obra de este hombre tenemos que leerla desde la teoría, si no, pues vemos cosas muy bellas que nos gustan mucho, y luego en otra etapa vemos cosas muy raras que nos dejan muy frío. Dices, vaya, ¿qué le pasó? Bueno, pues le pasó que hay que tener los códigos para leer al artista. Y si lo conocemos por tres o cuatro obras mitológicas, es un gran pintor de obra religiosa, muy desconocida. Y es un creador fundamentalmente. El corazón de la obra y con la que se gana muy bien la vida es la pintura de vírgenes con niños acompañadas de ángeles. Y ahora lo vamos a ir viendo. Y luego es un señor que, si bien no sabemos mucho de su vida privada, no, de eso no sabemos mucho, sí que sabemos bastantes cosas de su taller. Él va a tener un taller potentísimo. Hacia el 67 entendemos que ya es un pintor, ya ha hecho su examen en el gremio correspondiente y ya es pintor, pero su primer encargo, así que tenemos registrado, es hacia el año 70.
Y a partir de ahí va a ser durante toda su vida un artista de considerable prestigio. Se va a ganar muy bien su vida, va a tener un taller muy productivo y que además pues le va a ir bastante bien. Va a saber, su taller va a saber muy bien poner productos en la Florencia del momento. Ahora iremos ahí. Mm. Pero antes de empezar, antes le he adelantado sobre el tal Marsilio Ficino, ¿no? El tal Marsilio Ficino, y les he adelantado pues, que era un sacerdote de la órbita medicea y que es traductor de Platón, es traductor de Plotino y de el pseudo Dionisio de Procto y de pseudo Dionisio Areopagita. Am, y yo les pregunto, ¿ustedes saben algo de esto? Es que igual yo me lío a explicar esto y ustedes saben divinamente esto. Y yo pues, ok, vale, pues veo que no. A mí es que además el neoplatonismo me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a explicar. A Platón sí llegamos, mito de la caverna, mundo de las ideas, lo que hay aquí es lo peor porque es la copia corrupta, oscura y tenebrosa de esta idea. Bueno, pues esta es la línea, esta es la línea. Esta es la línea de Ficino. Y Ficino va a intentar esta concordatio, como les digo, entre el pensamiento clásico y cristiano. Y ahora voy a entrar ahí, pero sí que quiero que sepa que cuando este hombre, Botticelli, que frecuenta la academia, escucha a estos tipos, conoce lo que este hombre propone, su pintura va a evolucionar de una etapa de aprendizaje muy influida por Lippi hacia esa gran pintura que ustedes conocen, interés por temas mitológicos, abandono absoluto de la perspectiva, abandono del claro oscuro, no representación directa de la naturaleza, porque lo que hay aquí es falso. Ahora iremos. Estilización de las figuras. No hay que ir al modelo natural, hay que ir al modelo perfecto de la idea. Y sobre todo esa búsqueda de la idea de belleza perfecta con un predominio de la luz. La luz es muy importante. Y yo además les invito a pensar, cuando uno piensa en Botticelli, yo creo que el gran legado de Botticelli en el mundo moderno, cuando uno piensa en Botticelli, es el concepto de belleza. Es una belleza, cuando hablamos incluso de la belleza renacentista, ¿no? Esa mujer tiene una belleza renacentista. Estamos hablando de Botticelli y fue un gran creador de la belleza. Y aquí les traigo una frase, se la voy a leer y ahora vamos a empezar a desarrollar una serie de ideas y luego volveremos a ella. En Botticelli la luz es un elemento metafísico, ¿de acuerdo? Y para Ficino también lo era. Cuanto más luminoso es un elemento, más espiritual es ese elemento. La belleza es el esplendor de la luz divina. La belleza es el esplendor de la luz de Dios. De Dios emana esa luz. De Dios emana la belleza. A través de la belleza, del amor, de lo bueno, el hombre se eleva hacia Dios. Empecemos. ¿Qué nos dice Plotino? Con Plotino nos estamos situando en el siglo III y podríamos hablar mucho de Plotino en el siglo III después de Cristo, pero yo no quiero, bueno, Plotino es fundamental, por ejemplo, para San Agustín, es decir, aquí hay una larga estirpe de pensamiento en la que no vamos a entrar. Pero sí que quiero entrar en la doctrina del ser, porque es lo que está tomando, son las ideas que están en la Florencia del momento. Miren, Plotino nos habla de que hay un ser que él le llama el uno, ¿no? El uno es el absoluto, Dios, inteligencia universal, ¿no? Puede usar distintas formas de nombres para hablar del uno. Y él lo compara como con un gran foco, ¿no? Imagínense ustedes que están en una habitación y en una esquina hay un gran foco de luz, ¿no? El uno se irradia, ¿no? Como esa luz. De él emana todas las cosas. Es un Dios, permítanme que lo llamen Dios, ¿no? Por la tradición cristiana, ¿no? A la que yo pertenezco. Es un Dios que no es creador, es un Dios emanador, es fuente de todo. Y como la luz se emana.
Cuanto más cerca estás de la luz del uno, pues más perfecto es todo. Cuanto más lejos, pues es una perfección descendente. Concretamente, Plotino nos habla del uno, nos habla del nous, que es un, bueno, como el siguiente mundo que hay detrás de Dios, ¿no? Que es donde están las ideas. Piensen ustedes en las ideas de Platón, en esas ideas eternas, en ese pensamiento. Ahí están las ideas, ¿de acuerdo? Está Dios, las ideas eternas, el alma, que es eso, el alma que luego da un saltito y encarna, que bueno, pues está más cerca del nous, de las ideas, las conoce y luego del uno. Y el alma es eso que se vincula, ¿no? Con el mundo material. Y luego pues tenemos el mundo material, que es esto donde estamos aquí, que es pues eso, la materia, la naturaleza y si el uno es la luz máxima, el mundo en el que estamos es corrupto, es perenne, se pasa, ¿no? Y es la oscuridad. No obstante, Plotino es bastante más generoso que Platón y le concede la característica de tener un débil resplandor. Aquí hay débiles resplandores de esa belleza máxima y de esa perfección suprema que es el uno. ¿De acuerdo? Piensen en Platón, es un poco la misma historia. Tenemos al pseudo Dionisio Areopagita, que este era un hombre de finales del 5 y del siglo 6. Realmente se entendió que este era Dionisio Areopagita, de ahí viene el Saint-Denis de París, ¿no? Pues están estos escritos de este hombre, pero hoy sabemos que no, que esto no era Dionisio Areopagita, que sale en Hechos de los Apóstoles, fue un discípulo de Pablo, primer arzobispo de Atenas. Bueno, este es un filósofo de finales del 15, del 16, y este hombre, en vez de hablarnos del uno, ya nos habla de Dios y nos dice que Dios es belleza absoluta. La belleza nunca estuvo tan alta como en este momento. La belleza es Dios, Dios es bello, ¿no? En el Islam se dice igual, Dios es bello y ama la belleza, ¿no? Entonces, Dios es la belleza máxima y difunde la belleza hacia abajo también, pues en planos de más perfecto a menos perfecto, llegando pues a este mundo corrompido en el que estamos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la belleza? Claro, ¿qué es la belleza? Esa es una gran pregunta. Pues para Pseudo Dionisio Areopagita, la belleza es proporción y luz, armonía y esplendor. De nuevo tenemos el tema de la luz, el concepto de lo luminoso bueno, lo oscuro malo, que además es una constante en nuestra historia cultural, ¿no? Y el pseudo Dionisio, muy en la línea de Plotino, nos dice que la belleza terrena, siendo imperfecta, porque es copia de copia y demás, también tiene ecos de la perfección de Dios, ¿no? Y nos dice que las cosas visibles, pues bueno, pues son imperfectas, pero en cierto modo son copias o modelos, ¿no? De la invisible, ¿no? Y que el hombre puede alcanzar a Dios, a la belleza superior, a través de lo que tiene a su alrededor, ¿no? El hombre puede elevarse a partir de estas copias malas, podríamos decir. Estas son las grandes ideas del neoplatonismo. Tenemos una belleza inefable, una belleza perfecta, que no pertenece a este mundo, pero que en cierto modo, eh, y aunque sea como un débil resplandor, desde este mundo se puede leer. ¿De acuerdo? Y aquí nos vamos con Ficino. Ficino esto se lo traga, se lo bebe y lo mastica y a ese concepto de Dios y de luz o de belleza, ¿no? Y de luz, este hombre va a unir el concepto de amor, el amor en Ficino, en su obra de Amore, que es el comentario al banquete de Platón de 1469. Y este hombre nos dice que el amor es la esencia divina infundida al universo. Esto que nosotros decimos de Dios es amor, la esencia divina que se chorrea, se envía al universo. Eso es el amor. El amor es esencia de Dios. ¿De acuerdo? Y nos dice que todo en el universo se armoniza gracias al amor. Por ello, a través del amor, el hombre se integra en el orden universal y se une a Dios. El hombre, a través del amor,
que es la esencia de Dios, se puede unir a Dios. Y muy bien, ¿y qué tiene que ver todo eso con la belleza? Menudo rollo me está contando usted, ¿no? ¿Y cómo hacer esa unión con Dios? Pues mire, aquí viene la belleza, el otro ingrediente. Tenemos a Dios, tenemos la belleza y el amor. Pues la fusión divina se hace a través de la belleza, porque cuando tú contemplas una cosa que te gusta muchísimo, amas esa cosa que te gusta muchísimo y a través del amor llegas a Dios. Entonces, ¿la luz es un elemento metafísico? Sí. ¿Va a pintar Botticelli claros oscuros? No, o al menos lo va a intentar. Y si los pinta es porque quiere meter un concepto negativo y de corrupción en el cuadro. Ahora lo veremos. Cuanto más luminoso es un elemento, es más espiritual. Piensen en el foco de luz de ese uno plotiniano, ¿no? Y la belleza es esplendor de la luz divina, claro. Y a través de la belleza yo siento amor y me uno a Dios. Pues sí, es como un triángulo virtuoso, ¿no? No sé si me han seguido, porque lo vamos a necesitar para entender sobre todo toda la obra mitológica y bueno, la que no es mitológica. La belleza despierta el amor y el amor, que no es otra cosa que la esencia divina, Dios es amor, me conecta con Dios. ¿Tiene que ser hermosa la obra? Pues claro, es que no puede ser de otro modo. ¿Cómo va a pintar este hombre una cosa que no sea bella? Es tremendamente meditada, bella. Luego además, Ficino, que mira al mundo, ¿no? No es tonto, pues siguiendo un poco a Platón, también se da cuenta que, oye, que en el mundo hay bellezas muy diversas, la belleza está esparcida, ¿no? Por el mundo. Y va a distinguir dos tipos de belleza principalmente. Por una parte, lo que llama la belleza celestial, y por una parte, la belleza terrenal. La belleza celeste o la Venus celeste es el amor divino, es ese concepto de belleza en sí, de belleza de la mente cósmica, de la belleza divina. Y esa Venus terrenal, pues es esta belleza de la esfera inferior, es una belleza individual, sensible y que se corrompe. Y todo esto está muy bien, ¿no? Es como le he dicho, es que no podemos leer al Botticelli sin esto, pero tampoco sin esto. Miren, estas ideas no podían estar más alejadas del marco conceptual del momento, ¿no? Y es una Florencia eh, muy compleja, muy compleja, muere, bueno, no voy a entrar mucho aquí luego, pero bueno, todo esto con la muerte de Lorenzo el Magnífico, con la invasión francesa terrible que asola la Florencia, asola a la dama de las ciudades, ¿no? Y la República Teocrática de Savonarola, con esa reacción hipercristiana, ¿no? Que fue realmente una herejía. Este hombre en el 97 el Papa lo excomulga y bueno, termina finalmente torturado atrozmente y quemado en la plaza pública junto a dos de sus discípulos, ¿no? A este monje dominico, pues este hombre va a vivir las dos cosas y de pintar como con estas ideas neoplatónicas, pues va a pasar a este extremo. Pero vamos poco a poco, vamos a empezar a ver obra de este hombre. Y para ello, bueno, pues como le digo, los historiadores lo separamos todo para enterarnos y les propongo como varias etapas. Va a haber una etapa de formación que va del 1460, en que este hombre pues entra con Filippo Lippi, hasta el 70 que tenemos su primer contrato en el que va a tener pues una influencia poderosísima de su maestro, que realmente va a estar como un bajo continuo, como una constante en toda su obra. También, por supuesto, va a estar la influencia del Verrocchio, va a buscar la monumentalidad de las figuras, algo que luego lo va a dejar, lo va a abandonar absolutamente, pero en un primer momento esto de la tercera dimensión, el volumen y tal, le va a interesar y va a poner sus ojos en Donatello, en Masaccio. También va a ser importante la influencia de la pintura flamenca. Y todo, bueno, es un joven experimentando su modo de expresión.
pues se va a dar en esta primera etapa. ¿Qué tenemos sobre todo aquí? Pues pintura religiosa. También vamos a tener retrato y aquí he puesto encargos domésticos. Ahora os hablaré un poquito de los encargos domésticos que hace este hombre. Luego vamos a tener una etapa de madurez que va del 70 al 90. Con el 90 estamos ya entrando en toda la etapa de Savonarola y esta es tal vez la etapa de la pintura del Botticelli que todos ustedes tienen como más en la cabeza, ¿no? Esa pintura de ambiente neoplatónico y humanista vinculada absolutamente a la cultura clásica y a la literatura neoplatónica y del Boccaccio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, bueno, va a seguir trabajando el tema religioso, va a seguir haciendo retratos, pero en el que destaca una pequeña parte de su producción que es la mitológica. Y luego, en el 90 hasta el 1510, es esa etapa de influencia de Savonarola, ¿no? Es una pintura hartamente personal, fuertemente mística, ¿no? Pues eso, de un componente sin duda religioso y yo les adelanto que incluso apocalíptico. Pero vamos a echar a andar con algunas de sus primeras obras y aquí les he traído una Virgen con niño y 5 ángeles. Es una obra muy liviana. Creo que a poco que ustedes la ven, es una obra muy influida por su maestro, con una Madonna, con un volumen potentísimo. Como les digo, es un joven experimentando con la pintura y poniendo los ojos en los modelos pictóricos y escultóricos que tiene a su alrededor. Ese volumen, pues, nos retrotrae mucho, por ejemplo, a una Virgen Tarquina de Lippi o a los volúmenes de la Capilla Brancacci del Masaccio. Y fíjense ustedes, ¿no? Tenemos a la Virgen monumental con el niño en un primer plano y en la parte trasera un grupito de ángeles que con una especie de cortina cierran la escena. No hay perspectiva y hay quien dice que no hay perspectiva en el momento en que todo el mundo quiere hacer una buena perspectiva, ¿no? Hay quien entiende que aquí hay, bueno, es una experimentación y una falta todavía de atrevimiento en un artista que está en formación, es muy joven, muy joven, ¿no? Un pasito más adelante les traigo esta Judith con la cabeza de Holofernes, esta Judith de Cincinnati, que nos muestra el momento en el que la heroína bíblica pues ya ha decapitado al borracho de Holofernes, ¿no? Y va con Abra, su sirvienta, pues camino de Betulia, ¿no? Fíjense, carga la cabeza y aquí tenemos, pues bueno, pues paisaje en un lateral, ¿no? Como con unos hombres a caballo. Y bueno, pues ahí tenemos a un pintor abriéndose a esa perspectiva que, como les digo, es una de las consecuciones que él va a estar intentando hacer en este primer momento. También me interesa muchísimo que vean el cuerpo de esta mujer, ¿no? De Judith, bastante distinto a la Virgen, ¿no? Con ese vestido de pliegues, ondulantes. Y le digo esto porque él está experimentando con la pintura y está pensando en los modelos que conoce. Aquí les he traído una Salomé danzante de Filippo Lippi, de los frescos de Prato, que él ha estado allí, que los conoce. Es muy importante la influencia de Lippi. Y les he traído también esta historia de Judith y Holofernes, que aunque parece la misma obra, no lo es. Esta es una pareja de pinturas que se conserva en los Uffizi del 72-73 y nos muestran dos momentos síncronos, dos momentos que están sucediendo en el mismo eh,
en el mismo tiempo, ¿no? Por una parte, el descubrimiento del cadáver de Holofernes, ¿no? No escoge el momento de la decapitación, que es como el más típico, pero no, aquí él huye de esto, nos pone por una parte pues el descubrimiento de los generales de Holofernes, con este atrevido desnudo, muy en la línea del Pollaiolo, perdón, y bueno, con una riqueza de azul del lapislázuli que nos está hablando de que este es un encargo importante que se le está haciendo desde la órbita de los Medici. Y una Judith que, bueno, cambia un poco el paisaje, aquí está buscando otro modo de hacer la perspectiva, muy a lo, si se fijan ustedes en los campitos estos, ¿no? Es un recurso muy de Uccello, ¿no? De ir seccionando en busca de crear profundidad. Y no solo está mirando los modelos lipianos, también está mirando a la escultura de la Florencia del momento. Y sin duda, el tema de Judith y Holofernes, tanto como el de David, son muy importantes en la Florencia del momento porque vienen a simbolizar el triunfo político, ¿no? de el débil frente al fuerte, ¿no? De la República Florentina contra la tiranía. A veces la tiranía es contra los Medici, ¿no? Y a veces pues contra los franceses o contra pues con Milán, la guerra de la Lombardía, o sea, son como recursos que van usando todo el tiempo. Y por supuesto pone sus ojos en esta magnífica Judith y Holofernes hoy en el Palazzo Vecchio, pero que se hace para la plaza de la Signoria de Donatello. Los modelos florentinos están en él. Elige otro momento, pero fíjense, el trabajo de paños es el mismo. Todo esto nos muestra a un artista que comienza a experimentar con la pintura y a buscar su estilo, ¿no? A buscar qué pintor quiere ser él en una Florencia con no poca competencia y talento en juego en el momento. Una obra, yo creo que es una mejor consecución, ¿no? Es un paso adelante, pues es esta Madonna Chigi, ¿no? También se llama Nuestra Señora de la Eucaristía, en el que ya aparece el gran tema el gran tema iconográfico de Botticelli, que son vírgenes con niños y ángeles. Ese es el tema. La Venus no es el tema de Botticelli. Botticelli es un pintor de Madonna con angelitos. Y ya está, es el grueso de su taller y de su obra. Pues aquí tenemos a esta madre, a esta virgen con el niño y un angelito o un joven, pues le lleva estas uvas con espigas. Y en esta buscar cómo yo voy a pintar, qué pintor quiero ser, ¿no? Y voy a hacer una perspectiva. Él va a estar a vueltas con esto, con la representación del espacio, bastante tiempo. Pues miren, aquí está usando un recurso que son estas arquitecturas, ¿no? Es muy sencilla, pero como con forma de L, pero que ya marca como va creando como un marco, ¿no? Visual, como para un paisajillo de costa. Y bueno, cuando les digo que la influencia de Lippi, la delicadeza del dibujo, la delicadeza de la representación, el lirismo de la figura, pues es importante, pues aquí les he traído esta famosísima Virgen con Niño y dos ángeles de Filippo Lippi, que seguro todo tiene en su mente porque es pues archi conocida y no con falta de mérito, porque es una belleza absoluta. Y bueno, entrando ya, hemos estado viendo cuadros un poco así más de formación, de experimentación, y los voy a llevar ahora un poco más adelante hacia el 1470, cuando sabemos que este hombre ya recibe como pintor independiente su primer encargo. Y su primer encargo es esta alegoría de la fortaleza. Tenemos aquí bueno, pues es un encargo que va a hacer el salón principal del Tribunal de la Mercancía, era algo así como un órgano jurídico de los mercaderes de Florencia, que va a querer un programa pictórico con las 7 virtudes cardinales y teologales. Es un proyecto que se encarga a Pollaiolo y a Botticelli. En teoría iban 50-50, pero bueno, al final
final Botticelli solo hace una y el otro artista va a hacer la siguiente. Aquí tenemos todavía un artista experimentando con ese volumen, ¿no? Pero bastante más atrevido que el Pollaiolo al traer la figura a primer plano, adelantarle el piececito, pero como pueden ustedes ver, ¿no? En esa experimentación muy pronto él va a ir encontrando hacia dónde quiere ir. Y aquí le he puesto del volumen al canon estilizado, porque ya comienza a estar en la onda y la gente dice, es que lo coge del gótico. Mira, antes de llegar al canon estilizado hacía vírgenes mazacotas, como las hacía el Masacho. Este hombre comienza a cambiar su estética, este es uno de sus primeros desnudos, junto con el Holofernes que hemos visto, y es altamente idealizado, altamente amanerado, largo, realmente es naturalista. Pues miren, no. No, esto no es ni una naturaleza mejorada, ¿no? El arte de Renacimiento, decimos, es mimético, sí, pero una naturaleza que pasa por el filtro de la idealización. Pero es que esto es otra cosa, va más allá de esa idealización, ¿no? Para buscar ser una idea, ¿no? Y, pero bueno, él sigue con su experimento, ¿no? Está encontrando su camino y sigue a vueltas con la perspectiva. Y aquí, en cierto modo, la vuelta con la perspectiva va a llegar a un punto de no retorno. En esta adoración de los magos, que también se llama la adoración Pucci, que está en la National Gallery. Y es un gran cuadro, pero también es un gran fracaso. Pero bueno, en Italia dicen que el estiércol no es santo, pero donde cae hace milagro. Pues está bien darse cuenta que uno no tiene que ir por ahí. Y este cuadro va de eso. Miren, no puede ser más confuso. Lo peor de una imagen es que no se pueda leer. Pues este hombre pues usa un recurso que es correcto y es poner en el centro, ¿no? Pues te pone a la escena principal, pues esto es una adoración de los magos, pues es un portal de Belén, en definitiva, aquí convertido en unas magníficas ruinas clásicas, por supuesto, con su pavo real y todo esto, ¿no? Y la Virgen allí con el niño y los reyes adorando. Y cuando uno quiere que algo sea muy legible, es cierto, ponlo en el centro, ¿vale? Pero es que aún así es terriblemente complejo, una perspectiva que tampoco tiene como un montón de sentido. Y al fondo trae cuatro planos, en un primer plano un gentío, ¿no? Caballo, está, bueno, sí, gente que va a adorar al niño, como una corte ciudadana. Sí, sí, fantástico, ¿no? Pero no se puede leer. Y él va a entender, pues esto, ya no va a volver a hacer esto. No, entonces, la lectura que podemos hacer es que posiblemente él va a entender que este no es su camino. ¿Para qué seguir insistiendo en lo que tal vez no es lo tuyo? Y luego, pues 5 años después nos hace esta maravillosa tabla que la hace para Guasparre de Lama. Guasparre de Lama, pues miren, es este buen hombre. Y si queremos saber, bueno, no sabemos, como he dicho, del Botticelli no sabemos mucho a nivel personal de él, pero, parece que es este buen hombre. Ah, bueno, vale, pues entonces sí, miren, pues mire, este abuelillo que mira para acá, nos mira directamente, ese parece que es Guasperre de Lama. Este hombre, pues era un hombre hecho a sí mismo, en este momento muy rico y se había enriquecido como marchante y cambista. Y como les he dicho, pues no sabemos cómo era la efigie del Botticelli, pero posiblemente este apuesto, joven, vestido, embozado en su capa naranja, rubio y de labios carnosos, muy mono, Botticelli. Y aquí lo que tenemos, pues es esa idea. De la Epifanía Pucci, ¿no? De la adoración de los reyes Pucci, pero simplificada absolutamente, magistralmente, en una magnífica pala de altar. Esto se hace para una capilla, la capilla Lami o la capilla Lama de la iglesia de Santa María Novella. Y lo que me interesa también muchísimo, bueno, fíjense, aquí está el pabillo real, o sea, usa los mismos ingredientes, pero la hace bien hecha, ¿no? Y esta magnífica pala, pues tiene una gracia. Y la gracia es que realmente
es un excelente retrato ciudadano. No es que fuera una cosa excesivamente extraña, ¿no? Porque la misma Santa María Novella tenemos en la cabecera unos frescos del Ghirlandaio maravilloso con, pues nada, la visitación de la Virgen y la... Ay, señor, se me ha ido el nombre de la cabeza. Bueno, pues luego que, bueno, pues con una de las damas de las familias oferentes tenemos un magnífico retrato de esa dama en el Thyssen y me da vergüenza no acordarme del nombre de esta mujer. Bueno, me acordaré, es que son muchos datos, perdónenme. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, Lamy Guasperre Lamy o Lama, ¿no? Pues, ¿qué es lo que quiere un cambista y un señor con dinero en Florencia? Pues llevarse bien con los Medici. ¿Qué va a querer si no? Pues miren, aquí pone al difunto ya Cosimo de Medici como el rey Melchor, aquí pone a Piero el Gotoso, aquí pone a Lorenzo el Magnífico y por supuesto Lama y el Botticelli. Y aquí ya les quiero hablar un poco de la faceta como retratista de Botticelli. No tenemos muchos retratos de él, apenas unos 8, 9 retratos. Y bueno, pues les he traído algunos, porque creo que hace innovaciones muy interesantes. Miren, le he traído este retrato de hombre con medalla. ¿Qué me interesa aquí? Pues hemos visto todas esas influencias del arte florentino del momento, pero... aquí lo que tenemos en el retrato es una fuerte influencia de Memling, de la pintura de los llamados primitivos flamencos, renacimiento flamenco, que se está dando a la par de esta obra de renacimiento italiano, perdón, y el concepto es el mismo. Los flamencos van a tener un modo de representar la realidad lejos de ese idealismo, dándole muchísima importancia a la realidad tal y como es, y en el retrato a esa lectura, si me permiten, pues psicológica del personaje. Y fíjense, en el mismo año aproximadamente, en Amberes, Memling está haciendo al mismo tipo, bueno, no el mismo tipo, pero el tipo con un medallón, ¿no? Con la efigie de alguien. En el caso del de Botticelli es Cosimo, el viejo, ¿no? Tenemos a un chico y luego con esos paisajes maravillosos que pintan los flamencos, que aquí el Botticelli lo va a hacer exactamente igual. Eso sí, estarán conmigo, ¿no? Que las características del arte italiano en el que podríamos hablar de una mayor humanización del personaje, es algo que está dándonos el Botticelli. Las manos del personaje son algo torpe, pero fíjense aquí cómo modela la cara, el que el personaje nos mire, la expresión psicológica que quiere mostrar, acerca bastante el modelo, ¿no? A un sentido, yo creo que más naturalista y podríamos decir más dramático en el sentido de teatral, ¿no? O natural del personaje. Y moviéndonos en retrato, pues les he traído estos magníficos retratos de joven para ya ir introduciéndole a bueno, pues a una persona que va a ser muy importante en la siguiente obra que vamos a ver. Bueno, son retratos de jóvenes que se entienden que son Simonetta Vespucci. Vespucci por su apellido de casada, ella era Simonetta Cataneo, era una joven que nace en Génova y va a llegar a Florencia por su matrimonio con Marco Vespucci. Es una familia ligada a los Medici. Va a morir con apenas 22, 23 años en 1476. Por lo tanto, estas obras son póstumas como casi todas las que pinta de ella. Pero bueno, pues esta mujer va a ser como
pues no sé, como un cometa, ¿no? Un resplandor que sucede en un momento en el tiempo, va a ser algo así como la mujer más bella de la Florencia del momento, ¿no? Como la Miss de, ¿no? de la Florencia del momento, y la belleza de esta mujer no va a pasar inadvertida, ¿no? Hay quien habla de un concepto de amor platónico de Botticelli hacia esta mujer. También hay quien habla de el amor platónico de Giuliano de Medici hacia ella. Sea así o no, lo que quiero que sepan es que va a ser un modelo recurrente, recurrentísimo en la obra del Botticelli. Y aquí cabe recordar pues esa tríada virtuosa, ¿no? que nos planteaba Marsilio Ficino de Dios, belleza y amor, ¿no? O amor, belleza, Dios. Pues ella encarna, bueno, pues esa belleza con sombras y corruptible, de hecho muere siendo una niña de Tisis, ¿no? Pero que es lo más parecido a la idea divina y maravillosa de la belleza femenina. Em, pero que no solo la va a pintar a esta mujer el Botticelli. Le he traído, por ejemplo, retratos de Simonetta Vespucci como Cleopatra, de Piero di Cosimo, o el Domenico Ghirlandaio en la iglesia de Ognissanti, en la capilla de los Vespucci. Pues aquí la tiene representada, ¿no? A la Virgen, arropando con su capa a los Vespucci. Pero fíjense, este es Américo Vespuccio, que todos ustedes, ¿no? El navegante Américo Vespuccio, pues ustedes lo conocen, y luego vamos a ver algo interesante de Américo Vespuccio. Y les he traído este magnífico retrato de joven, no sabemos quién es, hay también que lo llama joven con Masocchio. Am, y es un magnífico retrato psicológico, ¿no? En un fondo negro nos pone al joven, ¿no? Que nos mira mostrándonos, yo creo que la belleza de un alma, ¿no? Y no necesita más recursos para hacer un cuadro magnífico, posiblemente bajo influencia de esos modelos de retrato que está haciendo Leonardo da Vinci, por ejemplo, con la joven del Armiño, que muy posiblemente ustedes conocen, ¿no? Y tenemos esto aquí. Pero como les he dicho, Botticelli se ganó muy bien la vida, tuvo un taller magnífico, y el tema de Botticelli no era la Venus, era la Virgen, ¿no? Y el tema grande va a ser, como les he dicho, los cuadros de vírgenes con niñas, niños, bueno, con el niño Jesús, por supuesto, y ángeles. Es un gran tema porque la sociedad florentina va a pedir este tema. Miren, cuando la gente se casaba, pues además de, luego les hablaré, además de las arcas, ¿no? de novia, las casoni, que también este hombre va a hacer muchísimas y las va a decorar magníficamente, ¿no? Eran como una especie de baúl, ¿no? Un arca con la tapa plana, y en uno de sus frentes va a haber, van a pintar, ¿no? Pues además de estas casoni, en el que se guarda pues los textiles del hogar, el ajuar y todo esto, ¿no? Seguro que ustedes cuando se casaron, pues sus madres las dotaron. A mí mi madre me compró mis sábanas y mis cosas, no llevé arca, pero llevé cómoda, que se inventa en el 19 en Francia y sirve también. Pero bueno, en definitiva, que además de esas casoni va a gustar mucho pues para lo que es la cámara, el dormitorio. Las cámaras no funcionan como dormitorio realmente, sirve para dormir, pero sirve para más cosas, porque la casa es otro tema distinto, la concepción del espacio. Pero bueno, en esos dormitorios, en esas cámaras y en las antecámaras, los matrimonios de las clases pudientes van a gustar de tener imágenes, y muchas veces pues para una familia una buena imagen, pues es una Madonna, una Virgen con el niño. Muchas veces los formatos van a ser circulares, lo que son tondos, otras veces los formatos son rectangulares. Y como les digo, va a ser el gran business y casi que uso el término moderno porque es que las pone en el mercado, y además va a crear el concepto de
primera clase, lo que sería una pintura hecha de la mano del Botticelli, pues esta Virgen con niños y ángeles cantores que está en Berlín, magnífica, que tiene todos los ingredientes de un buen Botticelli, un dibujo espectacular, delicadeza, poesía, está bien ejecutado, es magnífico, ¿no? Es un producto de primera clase, es un Botticelli, ¿no? Pero él va a entender que si quiere ganar dinero también tiene que democratizar su producto y va a haber una segunda clase que son imágenes hechas por su taller, ¿de acuerdo? Uy, qué mal voy de tiempo, corro. Uy, lo siento, voy fatal. Sí, tenía ya que haber terminado. Y va a hacer, por ejemplo, este tipo de obras. Lo siento, este tipo de obras con esta Virgen, fíjense, el San Juanito chiquitín, esto no tiene la calidad de un Botticelli. Tal vez el cuadro más importante en esta línea, que aquí está con retratando a Simonetta, no hay lugar a duda, es esta magnífica Virgen del Magnificat. Esto es espectacular cuando te pones delante, ¿no? Con esta mano que escribe, ¿no? La Virgen escribe ese Magnificat, ¿no? Creo que es San Lucas donde está el Magnificat. Pues oye, como esto está muy bien y gusta mucho, ¿por qué no hacemos otro de la Morgan Library, ¿no? Es una versión pues, más endeble, de taller, pero fíjense, él a veces se copia a sí mismo, pero va a tener la visión de hacer obras tan espectaculares como esta Virgen del Libro y decir, pues para ponerla en el mercado, oye, si todo se repite y todo el mundo tiene la misma Virgen, ya no tiene gracia. Pues, ¿qué hago? Pues la voy modificando un poquito, ¿no? Voy haciendo obritas originales. Tenemos esta Virgen del Libro totalmente del Botticelli y esta Virgen con niño y corona de espinas totalmente de taller. Llegamos a finales de los 70, principios de los 80 y Botticelli, junto a otros maestros como Perugino o Ghirlandaio, va a tener la fortuna, porque para un artista era una fortuna de ser llamado a el Vaticano. Con el interés que tiene Sixto IV de comenzar a decorar la capilla Sistina, en un ciclo de escenas que mezclaban el Antiguo Testamento con escenas sobre todo de Moisés con el Nuevo, hablando de Cristo. Y lo que se van a pintar, por supuesto, no está hecho el techo de Miguel Ángel ni el testero del juicio, son estas escenas que hay aquí. Pues bueno, pues aquí pues se la he traído pues para que vean alguna, le he traído este castigo de Coré, Datán y Albirón, y me interesa que vean esas ruinas clásicas. Pasar por Roma no lo deja indiferente, ¿de acuerdo? O esta tentación de Cristo, fíjense, con todas estas arquitecturas tipo basilicales, ¿no? Y después va a volver a Florencia. Y aquí es donde comienza esa gran etapa, podemos decir, de madurez, en que va a destacar sobre todo su pintura mitológica. Les he traído estas escenas, de las que hay tres en el Museo del Prado, que son taller. Esto es taller de Botticelli, pero como las tenemos en el Prado, pues creo que ustedes las conocerán, que es la historia de Anastasio de Bionesti. Esta última obra es de una colección privada, de la colección Pucci, y aquí él está tomando la obra del Decameron de Boccaccio. Está tomando la historia de Nastasio de Glionesti, que es un joven que está enamorado de una chica muy virtuosa que pasa de él, ¿no? Y entonces, pues él va un día por los bosques de Rávena y ve una visión espantosa de una muchacha que le persiguen y le muerden perros y un caballero que va con una espada y la mata. Y después de matarla le saca el corazón. Y él aquí horrorizado, ¡ah, qué horror!, ¿no? Y entonces le pregunta al caballero, le dice pues algo así, que son como fantasmas, que en su vida pasada estaba enamorado de esta muchacha, la muchacha le dice que no, él se suicida, va al infierno, la muchacha muere, va al infierno, y de castigo están todo el día repitiendo esta historia, ¿no? Hasta la eternidad. Y entonces el Nastalio, que no era muy buen tío, pues dice, voy a invitar a mi amada y a su padre a un banquete en el bosque.
se da la aparición de los desgraciadicos estos, ¿no? Entonces, pues claro, la muchacha que no lo quería dice, oh, pues vaya que me pase esto, pues yo le voy a decir al Nastacio que sí, ¿no? Que lo quiero, que me caso con él, ¿no? Y luego la imagen que es la que no tenemos es el banquete nupcial. ¿Qué es interesante? Bueno, es interesante que está bebiendo de la literatura clásica. ¿Qué es interesante también? Miren, como les he dicho, este hombre va a estar pintando arcas por un tiempo, ¿no? En su taller va a pintar esas casoni que llevan al matrimonio en las mujeres, pero va a tener visión comercial y se va a dar cuenta que igual también puede hacer como ciclos de pinturas que pueden poner esta gente en sus dormitorios. Y esto es lo que está haciendo. Esto se llama pintura, que lo he puesto, de Spaliere. ¿No? Y esto es pintura de Spaliere. Esto estaba hecho pues, para ser como un friso que tú tenías en tu dormitorio. Estos son esos encargos domésticos que les digo. Y nos vamos a lo que ustedes seguramente querían saber, ¿no? Que es esta magnífica, ¿no? Pintura del nacimiento de Venus, en el que tenemos que entenderla sin duda desde esa visión neoplatónica que les he dicho. Posiblemente es una obra hecha para Lorenzo de Pierfrancesco, que es un Medici secundón, es un primo de los Medici, o tal vez para Giuliano de Medici. Es una obra que se hace 10 años después de que Simonetta esté muerta, pero es un retrato de esta mujer absolutamente idealizado. Aquí lo tenemos todo. El canon alargado, el claroscuro, pues mire, no, perspectiva la justa, ¿no? En lo que tenemos a esta magnífica Venus que nace, ¿no? De las partes nobles de Urano que le han sido cortadas por su hijo Saturno, Cronos, ¿no? Y nace esta magnífica mujer que empujada por Céfiro y Cloris, ¿no? Pues llega a la isla de Chiterea, ¿no? De Chipre y va a ser abrazada, ¿no? Por esta ninfa, ¿no? Que la cubre, ¿no? Esta obra posiblemente está inspirada en un poema de Angelo Poliziano, que es un poeta de la corte medicea, ¿no? De esta academia, que se llama Las Estancias. Y en una de las estancias narra este nacimiento de Venus. Y como digo, aquí tenemos el triángulo virtuoso de belleza, amor, Dios, luz, ¿no? Y es muy bello, claro, es que no puede ser de otro modo, pero es absolutamente irreal. Miren el cuerpo de esta buena mujer, ¿no? Ese cuello, pero es muy bello. Y otra de las grandísimas obras que tal vez nos gusta tanto, pues porque hasta el momento no sabemos muy bien qué significa, es esta primavera. Esta primavera sí tenemos conciencia y certeza de que se hace para Lorenzo de Pierfrancesco y es una obra que se hace junto a otra que ahora veremos como bueno pues como obra de bodas, como regalo de bodas. Se hace para su matrimonio con Semiramide de Appiano, ¿no? Y hace pareja con el cuadro Camila y el Centauro. Y vamos a ir viendo qué hay aquí. ¿Recuerdan la luz y la sombra? Aquí hay bastante sombra. Pues miren, bueno, esto está también inspirado en un poema de Angelo Poliziano que narra cómo es el jardín de Venus. Pues el jardín de Venus es un lugar en el que reina eternamente la paz. Es el jardín de las Hespérides. Aquí en vez de manzana, pues tenemos naranjos, en el que siempre es primavera y la paz reina siempre. Pero oiga, pues verá, tenemos aquí a una Venus embarazada, preciosa, con el cupidito que lanza sus flechas, pero fíjense, la paz en el jardín de Venus aquí está siendo interrumpida por un céfiro, no sé si llegan a apreciar unas alas azules espectaculares que tiene, que rapta y coge corriendo a una ninfa que huye de él, ¿no? Ella es Cloris, ¿no? Céfiro sentía una pasión desbordada por Cloris, la violenta, ¿no? La toma sin consentimiento de ella y luego pues la obliga a casarse con él y, para que lo perdone o para congraciarse con ella la convierte en Flora. Entonces Cloris
raptada por Céfiro, escupe las flores o salen de su boca esas flores que se convierten en Flora que va tirando flores en el jardín de Venus. Y tenemos este magnífico grupo de las Gracias con un Cupido, ¿no? Un Eros que lanza sus flechas con los ojos cerrados y miren, esta flecha va a dar en esta muchacha, en esta Gracia, que mira con ojitos, ¿no? Pasionales, ¿no? De deseo a este Mercurio que aquí con su caduceo, con su varita, está quitando unas nubes. Miren, esto es una pintura de amor. Es una pintura de amor. Y hay sombra. Aquí hay sombra, no hay perspectiva, hay cuerpo alargado, lo hay todo. Pero esto es un amor terrenal. ¿Recuerdan la Venus celeste y la Venus terrestre? Esto es un amor terrenal, ¿no? Pasional. eh, y qué sabemos? Pues que este cuadro de la primavera va parejo de este. Y de hecho, en un inventario que sale estaba la primavera y encima estaba este, que generalmente se decía, siempre se decía que era Palas o Atenea y el Centauro. Pero cuando aparece este documento se ve que es Camila y el Centauro. Como les digo, son compañeros. ¿Quién es Camila? Pues miren, Camila es una heroína descrita por Virgilio. Que bueno, es algo así como una niña que se cría tipo amazona sola en el bosque, ¿no? Algo así como una niña salvaje, pero que en vez de tener bajos instintos es una mujer harto virtuosa. Y luego Boccaccio, en su libro De Claris Mulieribus, ¿no? Las mujeres más notables, pues nos habla de Camila. En Camila se da ese triunfo de el orden, la castidad, ¿no? La decencia, todas esas buenas cualidades que se le pide a una esposa, a pesar de que la mujer viene de un contexto de criarse sola en la naturaleza. ¿Y qué hace Camila? Pues Camila tiene esa dignidad sujeta del pelo a un centauro que significa o viene a significar esas bajas pasiones, ¿no? Esas bajas pasiones. Entonces, ¿qué está haciendo la primavera? La primavera es un cuadro de amor, pero un cuadro de amor mundano, ¿no? ¿Y qué hace este con el caduceo? Aparta las nubes que te llevan al buen amor, al amor como debe de ser en un matrimonio, ¿no? A esa renuncia de las pasiones y de la sensualidad, ¿no? En favor de un amor divino, como debe de ser un amor controlado y que somete a las pasiones. Y ya voy a ir acabando. Pasamos de esto a la última etapa, que es una etapa de crisis de y de una pintura espiritual, ¿no? Y toda esta historia del neoplatonismo, del amor mundano, del amor divino, de la belleza, miren, todo eso se acabó. El Renacimiento no sale gratis y la primera quiebra, la primera herida surge, como le he dicho, en la década de los 90, muere Lorenzo de Medici, la debilidad de Piero de Medici, su sucesor, va a ser aprovechada por los franceses que en el 94 entran y destruyen Florencia. Y bueno, pues Piero va a pactar con los franceses. eh, el pueblo florentino va a entender que es una traición y destierran a los Medici. Y ahí Savonarola, que llega auspiciado por el poder medicheo, toma el poder y crea esa república teocrática en el que entiende que todo ese castigo que ha sucedido ha venido de la mano pues de ese renacimiento neoplatónico, elitista, pagano, que solo ha traído cosas malas y ha supuesto un castigo. Y bien sea por aprovechamiento de, eh, de la coyuntura o bien por convencimiento del artista, el artista cambia su estilo y vuelve a un arte que podríamos llamar, como le he dicho al principio de nuestra clase, medieval, ¿no? Y antes les puse esta natividad mística. Mire, esta natividad mística es realmente una visión apocalíptica, es una adoración de los pastores en el que tenemos aquí el coro angélico y aquí una visión un poco más rara, que son ángeles que se abrazan con personas, ¿no? Y aquí demonios
que están atados en cepos. Creo que aquí se ve. Y aquí hay unas filacterias que pone paz en la tierra al hombre de buena voluntad. Este cuadro de pequeño formato posiblemente lo hizo para él y realmente representa el segundo ay del Apocalipsis, ¿no? Ha vivido toda la destrucción de Florencia y bueno, pues entiende que se está dando una purgación del pecado y presenta a María como una María apocalíptica. Bueno, fíjense que está usando la jerarquía de tamaños de la Edad Media, María más grande que el resto, como esa mujer del Apocalipsis que traerá, ¿no? La salvación, ¿no? Y el niño como ese renacimiento de esa iglesia purgada. Y creo que este es el último cuadro que les he traído, que es esa crucifixión mística, extrañísima, en la que, pues bueno, pues pone a un Cristo en una escena de Calvario con un Dios Padre aquí, que lanza unos ángeles de los que están casi perdidos. Tenemos estos escudos a modo de cruzados y esto que hay aquí son demonios con lanza, ¿no? Y Cristo es como, es el Cordero de Dios, ¿no? Él está purgando esos pecados, una María Magdalena tirada sobre la cruz, un ángel matando una bestia que representa el pecado y una Florencia, que fíjense, aquí está la cúpula del Brunelleschi blanca. La muerte, o sea, es una Florencia purgante de su pecado y de sus excesos paganos, en la Nueva Jerusalén, ¿no? Y bueno, para concluir, le he traído un cuadro que tenemos en Granada, que es un Botticelli de, bueno, aquí hay mucho taller y es de esta última etapa y es una oración del huerto y se lo he traído pues solo ya de modo de curiosidad. Es el Botticelli que lleva más tiempo en España y formaba parte del acervo de cuadros de la colección particular de la reina católica, que luego que está enterrada en la Capilla Real, como bien saben, y pues tenía una magnífica colección de pintura flamenca y contaba este Botticelli. ¿Cómo llega este Botticelli a esa colección? Bueno, es una hipótesis, ¿de acuerdo? Pero posiblemente viene de la mano de Américo Vespuccio como modo de congraciarse con la reina para obtener fondos para viajar. Y bueno, pues tenemos este cuadro que está en esa línea, en ese cambio de cuadros de pequeño formato bueno, pues religioso de nuevo y altamente místico. Y bueno, eso es lo que yo les quería plantear del Botticelli. Espero haber sabido explicarme. Pues muchísimas gracias y perdonen si me extendí. Extraordinario, no sé. Ay, pues me alegro mucho. Dejar de compartir. ¿Estás seguro que desea tener una grabación?